Andrei Chikatilo siembra el terror en Rusia, matando a niños, saca los ojos a sus víctimas, extrae los órganos y se come su carne. El payaso asesino, John Wayne Gacy Jr., mata a jovencitos en Chicago, tortura y mata a sus víctimas, luego las entierra en su sótano. ¿Por qué los asesinos en masa se comportan de una forma que podría describirse racionalmente como malvada? Son personas que torturan y asesinan a alguien sin tener motivos para hacerlo. ¿Qué clase de personas son? ¿Qué clase de persona solo haría una cosa así? La ciencia ha eludido durante mucho tiempo el concepto de maldad hasta ahora. La maldad es un concepto difícil de comprender, pero se cree que si identificamos las piezas que componen a un individuo malvado, tendremos posibilidades de llegar a eliminar la maldad de nuestra sociedad. Actualmente, muchos investigadores están explorando los factores que pueden conducir a la violencia extrema. Estas personas no son como jugos, no es como una caja de jugos donde sabemos que cada uno es idéntico a los otros 24. Forman un grupo de personas únicas. ¿Qué distingue a estos asesinos del resto de nosotros? ¿Somos todos capaces de hacer el mal? ¿Qué convierte a alguien en una persona violenta? El Dr. Jonathan Pincus es jefe de neurología del Hospital de Veteranos en Washington, D.C. Él ha conocido a más de un centenar de asesinos a lo largo de su carrera y los ha examinado minuciosamente. Cree que conoce la fórmula para crear un criminal violento. Ha trabajado muchísimo en ello y cree que la clave son 3 factores o elementos: abusos, daño cerebral y enfermedad mental. ¿Podría la combinación de estos 3 factores, abusos, enfermedad mental y daño o difusión cerebral, crear un asesino? Investigaremos las ideas de los asesinos más conocidos para descubrir si esta teoría explica la violencia de sus actos. Empezaremos por el primer ingrediente: daño cerebral. El cerebro de un asesino está dañado. Por eso, esa persona no es capaz de inhibir sus impulsos si piensa en hacer algo. Lo más seguro es que lo haga. Si está haciendo algo, es muy difícil que deje de hacerlo. Si el área del cerebro que controla los impulsos está dañada, puede llevarnos hasta el asesinato. El Dr. Pincus estudia el área del cerebro que controla los impulsos y la agresividad, el lóbulo frontal. Dice que se puede sufrir una disfunción neurológica a causa de un golpe en la cabeza o de un tumor cerebral, por beber alcohol o por intoxicación con sustancias extrañas, incluso una infección. Existen muchas causas que pueden producir una lesión cerebral y esto puede provocar cambios en la capacidad de la persona para razonar. A través de unos sencillos tests neurológicos, se determina si existe una disfunción en el lóbulo frontal. Una de las pruebas que se hace es el seguimiento visual. Una gran parte del lóbulo frontal está relacionada con el seguimiento visual. Lleva por nombre campo ocular frontal. Una persona debe ser capaz de seguir sin problemas un dedo cuando se mueve lentamente de izquierda a derecha y viceversa. Pero si los ojos no siguen el dedo, quiere decir que hay un seguimiento visual anormal e indicaría que algo va mal en el lóbulo frontal. Si existen daños, puede verse afectado el control de los impulsos y en casos extremos, esto puede derivar en violencia. Otros asesinos presentan diferentes anomalías cerebrales, pero el doctor está convencido de que una lesión cerebral es uno de los ingredientes necesarios para crear uno. De cualquier manera, se cree que hay otro factor que puede servir de nexo entre la mente y la violencia, un factor del cual puede que no sea consciente el asesino en potencia. Como ya se dijo, el primer factor son las lesiones cerebrales que afectan el raciocinio de la persona. El segundo sería la enfermedad mental. Casi todos los asesinos que se han conocido padecían una enfermedad mental. El vínculo entre la enfermedad mental y el asesinato se demuestra en casos raros, aunque espeluznantes. ¿Cómo se diagnostica la locura? El Dr. Paul Nestor, profesor de psicología en la Universidad de Massachusetts, durante años
Trabajó en una institución para enfermos mentales de máxima seguridad, examinando asesinos para los tribunales. Cuando una persona se comporta de forma violenta, siempre surge la cuestión de que, bueno, ha perdido la cabeza, por lo tanto está loco. Y luego por otra parte también existe la opción de que simplemente tenga un mal carácter. Él quería convertir la distinción entre la locura y la maldad en una ciencia. Su reto era poder distinguir un síntoma grave de enfermedad mental de psicosis. Un estado en el que una persona no es capaz de diferenciar el mundo real del imaginario. Un psicótico tiene alucinaciones, delirios y sufre de paranoia. Aunque hay casos extremos y sencillos de determinar, como el de Edwin, en la mayoría de los casos no está claro. Tras un arresto, cualquier asesino puede alegar enfermedad mental. Diagnosticar una enfermedad mental es muy difícil y solo lo pueden hacer expertos que se basan en una cantidad grande de test. Uno de ellos consiste en darle una serie de tarjetas con dibujos al sujeto examinado, con el fin de que las ordene de manera que éstas cuenten una historia lógica. La mayoría de las personas las pueden colocar creando una historia que tiene sentido. Las personas psicóticas tienen problemas para superar la prueba, pues les resulta difícil colocar las tarjetas en el orden correcto y entender la relación causa-efecto en un entorno social. Tras examinar a cientos de criminales, el Dr. Nestor ha hecho una observación crítica. Las creencias de los psicóticos son intensas. La gran mayoría de las personas que sufren enfermedades mentales no es violenta. Es muy raro que un asesino psicótico sea violento, pero existe un grupo muy reducido de personas que padecen una enfermedad mental y que presentan una serie de síntomas muy poco comunes que provoquen índices elevados de violencia. Una enfermedad mental, por sí misma normalmente, no da lugar a la violencia, pero en algunos casos, factores como una lesión cerebral pueden impedir razonar con claridad. Muchas veces, no se consigue necesariamente un diagnóstico claro, pero la mayoría de los sujetos en observación tienen síntomas como la paranoia, que hacen que malinterpreten ciertas situaciones sociales, y a veces el comportamiento violento es una respuesta a una mala percepción de una situación social. Las lesiones cerebrales y las enfermedades mentales son factores importantes, pero es el tercer componente de la fórmula del Dr. Pincus. Es el que finalmente alimenta la ira de un asesino. Los abusos en la infancia. Una persona que ha sufrido abusos tiende a ser violenta. Una enfermedad mental y algunas lesiones neurológicas pueden hacer que le resulte difícil o imposible no volverse violento. Muchísimos asesinos presentan un vínculo entre infancias violentas y crímenes atroces, una conexión que están probando científicos como el Dr. Pincus. Existe una herramienta de investigación que proporciona el análisis más minucioso, la entrevista cara a cara. Hay muchas formas de estudiar el cerebro, pero se considera la más eficaz el sentarse a hablar con la persona y conocer su historia. Así se descubren gran cantidad de patologías que no podrían detectarse con ninguna otra técnica. Esta técnica también la utiliza otro investigador, el Dr. Michael Stone, un psiquiatra forense de la Universidad de Columbia. Este entrevista asesinos e investiga su infancia para evaluar las secuelas por abusos. Él cree que los abusos en la infancia pueden generar ira que se manifiesta a una etapa tardía de la vida. Si una persona en su infancia sufre abusos o la maltratan cada día y teme con razón por su vida en casa de sus padres, viviendo con personas que supuestamente tendrían que protegerla, crece y llega a la etapa madura sin lograr controlar sus impulsos. Es casi totalmente factible que tendrá a convertirse en un individuo muy peligroso. Según el Dr. Pincus, las lesiones cerebrales son la pólvora, las enfermedades mentales la mecha
y los abusos en la infancia, el cerillo. Por lo tanto, si alguien presenta los 3 ingredientes de esta receta mortal, el resultado puede ser demoledor. Dicho todo lo anterior, supondría que para generar a un asesino múltiple, solo sería necesario tomar a una persona que sufra una enfermedad mental y torturarla sin parar golpeándola. Haciendo esto, tendrás a una persona que querrá vengarse, alguien que sentirá que le han tratado injustamente y buscará conseguir poder. Si además existe una lesión neurológica, entonces se logrará crear un individuo muy pero muy peligroso. Se habrá logrado conseguir con éxito crear a un asesino múltiple.